Ya, listo muchachos. Entonces vamos a seguir viendo entonces problemas sobre ecuaciones 2, ¿no? Igual, nos van a dar textos, ¿no? ¿no? De forma verbal, hay que pasarlo de forma matemática. Ya, a ver, ya, 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 listo, listo. Vamos a ver acá. Vamos a llenar esto lo que está en tu libro. Ya, mira, ahí tengo en forma verbal, ya. Hay que pasarlo a forma matemática. Acá. O forma simbólica también conocida. Ya, ahí tengo. Ya. Entonces, mira, acá me dicen, el doble del cuadrado de un número. El doble, ya, el doble del cuadrado de un número. ¿Está en forma verbal? ¿Cómo sería en forma simbólica o en forma matemática? El doble del cuadrado de un número. A ver. ¿Cómo sería? El doble. Doble es 2, ¿sí? 2, el doble del cuadrado de un número, ¿ya? Del cuadrado de un número, ¿ya? Del cuadrado, el doble del cuadrado, ¿ya? El doble del cuadrado, ¿ya? Cuadrado exponente, ¿ya? De un número, el número X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué sería lo mismo decir, no? 2x al cuadrado, ¿no? 2x. Listo. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Ya, a Sí, ver, profesor. el siguiente, a ver, la siguiente. El cuadrado del doble de un número. Acá comienza con el cuadrado. El cuadrado. El cuadrado es potencia, ¿sí o no? El cuadrado. Ya, acá está. Ya, el cuadrado. Ahí está. El cuadrado, la potencia. Ya, el cuadrado del doble de un número. Del doble de un número. 2x. Listo. ¿Ya? El cuadrado, ahí está, la potencia del doble de un número. ¿Ya? 2x, todo eso al cuadrado. Listo. Vamos con la... vamos a ver. Todo está de acá. A ver. De verbal a simbólica. Después vamos a pasar de simbólica a verbal. A ver. A ver. Acá dice, la mitad de un número ha aumentado en 20. ¿Ya? Y acá dice, la mitad, ¿ya? De un número aumentado en 20. Parecen parecidos, ¿no? Pero acá hay una comita y acá también hay una comita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se trabaja? Ya, a ver. ¿Cómo sería? La mitad de un número, ¿ya? La mitad de un número, ¿ya? Un número es X, ¿sí? La mitad, ¿ya? La mitad de un número, ¿ya? La mitad de un número, aumentado en 20, ¿ya? Más 20, nada más, ¿ya? La mitad de un número, ahí está, todo, hasta acá. La mitad de un número, aumentado en 20, ahí está, más 20. ¿Y esto cómo sería? La mitad, ¿ya? La mitad, un medio, la mitad, ¿ya? La mitad, ¿ya? La mitad, coma, entonces ahí viene un paréntesis, ¿ya? De un número aumentado en 20.
¿Ya? Entonces, mira, ahí está la diferencia, mira. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, mira, la mitad, un medio, coma, entonces pongo paréntesis, de un número X aumentó de 20, X más 20. ¿Ya? Ahí está la diferencia. A ver, la 9 y la 10. El exceso, dice, de 50 sobre un número. Ya te dije la palabra exceso, que era diferencia, ¿sí o no? La palabra exceso es diferencia, ¿ya? El exceso de 50 sobre un número, ¿ya? El exceso de 50 sobre un número es igual al exceso de un número sobre 20. Cuando usted ve exceso y sobre, no es, ese sobre no es de una división, ese sobre es de una comparación de dos números, ¿ya? Acá es lo que manda es del exceso, ¿ya? El exceso, ¿qué es? Una diferencia, ¿ya? Exceso es una diferencia. El exceso de 50 ¿con quién? ¿Sobre quién? Sobre un número, ¿no? Entonces pongo así. El exceso de 50 menos X, comparación de dos números, ¿sí? Ese sobre es una comparación, ¿ya? Es igual, ¿ya? Al exceso del número sobre 20. Ah, el número, que es X, sobre 20, ¿ya? Exceso, ya está. Y ese sería, ¿no? Su planteamiento de esto de acá, ¿ya? Exceso, diferencia. 10. La quinta, la sexta y la tercera parte de un número es igual a 80. A ver, la quinta, a ver, la quinta, la sexta y la tercera parte de un número es igual. Me parece que está mal estado. Me parece que sí. La quinta, la sexta y la tercera parte de un número es igual a 80. Ya, me parece que está mal estado acá. ¿Sí? La quinta, la sexta. Ya. Ahí debe ser la suma de las. Ya, acá vamos a arreglar. La suma debe decir, ¿ya? La suma de. Ya, ahora sí. Ahora sí la arreglo. ¿Ya? La suma de la quinta, la sexta y la tercera parte de un número es igual a 80, ¿ya? Ahora sí. La suma de la quinta es x sobre 5, ¿ya? La sexta parte, x sobre 6, ¿ya? Y la tercera parte, x sobre 3, ¿ya? La suma, ¿ya? La suma, ¿ya? De la quinta, la sexta y la tercera parte es igual a 80. Listo, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahí tenemos. Hasta ahí. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Qué dice por ahí Andrea Pacherre? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ahí Sí, está. profesor. Muy bien. A ver, los chicos. Gerson. Hace tiempo no escucho su voz de Gerson. ¿Vamos bien, Gerson? Sí, profesor. Ya está, Gerson. ¿Qué pasó, Gerson? Sí, ya Ahí, sé. ya sabe. Ahí. Este Mejor no te digo semestre. nada. Ajá. Ya, Sí, la Matías. próxima me despido. Ya. Matías. Sí, profesor. ¿Vamos bien? Sí. Ya, a ver, a ver, ¿cuál quieres interpretar, Matías? ¿La 2, la 4, la 7, la 8? ¿Cuál te parece fácil? ¿Mm? La 2. La 2. No, diré la 3, la 4, la 7, la 8. Mira, ahora, de forma matemática, nosotros vamos a pasar la forma de texto. Vamos, Mario. A ver, a ver. A ver, te creo, te creo. La 3. La 3. Ya, creo que Sí. está más sencilla, ¿no? Sí. Ya, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver. La 4. La 4, ya.
el triple de un número más el doble de un número más un número más un número más un medio de un número. Claro, más la mitad. Ajá. Ujú. Sería si no, la suma, ¿no? Porque te está sumando, ¿no? La suma del triple. Si quieres pones un número, ¿no? Si no pones ahí no triple, coma, ¿no? Ya. El doble, ¿no? Coma. A ver. La suma. Uy, ya. Profesor, ya sé cómo es la 3. A ver, ahí está. La suma del triple de un número. A ver. ¿Dónde vimos esto? Ya, acá creo que vimos, ¿no? Del triple, del doble, de un número, del número. Ah, ya. Ya. La suma del triple, del doble, del número. Ya, del número mismo. Ya. Y, ¿no? Y, ya está. La suma del triple, del doble, del número y de su mitad. Acá sería del mismo, ¿ya? Ya, bueno, de su mitad de un número. Algo está mal ahí. Profesor, ya sé cómo es la 3 ya. ¿Esa es como la 3 ya? Ya, ahorita. Vamos a arreglarlo esto de acá. La suma del triple, del doble, del mismo de ser, ¿ya? Acá. Ya, la suma del triple, ya, del doble, del mismo, ya. Y ya está. Su mitad de un número. Ahí está, ahora sí. Ya está, ahora sí. Ya, ahora sí. La suma del triple, del doble, del mismo y su mitad de un número. Ahí está. Y ahora sí, ¿cómo es la tercera? Y ya la tienen, creo, por ahí me dijeron. La suma de un número más 1 elevado al cuadrado más la suma de un número, más bien dicho, del mismo número más 2 elevado al cuadrado de la suma del mismo número más 3 elevado al cuadrado. Ya, pero me está diciendo de forma algebraica. Ajá, ¿no? Como si hiciera, ¿no? 3x más 2x más x más El x medio. producto de una suma de un número más con Producto, 2 y la no es suma de un producto. número con... No, no es producto, es suma. Primero, ¿quién manda acá? ¿Quién manda? Suma. Suma, ya está. Después, ¿quién manda? Después, ¿quién sigue? Cuadrado. Potencia. Cuadrado. Ahí. Potencia es, ¿no? Cuando está elevado a la 2 es cuadrado. Cuando está elevado a la 3 es cubo, ¿no? Ya, Sí. la suma de los cuadrados, ¿no? ¿Sí? Sí. La suma de los cuadrados de tres números. ¿Pero qué? ¿No? ¿Tres números qué? ¿Cómo son esos números? Eso ya lo vimos la semana pasada. X más 1, X más 2 y X más 3. ¿Cómo son? Consecutivos. ¿Ya? Consecutivos. ¿Ya? Entonces sería así. La suma de los Números consecutivos. cuadrados. De los cuadrados. Ahí está. ¿Ya? Cuando dices cuadrado ya estás elevando, ¿no? La suma de los cuadrados de tres números consecutivos. ¿Ya? Listo. Ya, ahí tenemos. A ver, las 7. Pedro 3x, Pablo 6x y Luis 9x. ¿No? Acá puedo decir, ¿no? Pablo tiene, ¿quién tiene? El doble de quién? Pedro. Ajá, el doble de Pedro. ¿Ya? Y Luis, El triple. Sumado más 2. y Luis, claro, o la suma, ¿no? También puede decir, ¿no? Tiene la suma
la suma de Pedro y Pablo, Más 2. ¿no? Más 2. No hay diferentes formas. O como dice su compañero, ¿no? El triple, ¿no? Y más 2. Aumentado y no. Aumentado. ¿Ya? Cuando es más, se pone aumentado. Aumentado, aumentado. Listo. Ya ahí tenemos. Ya, a ver. La número 8. Igual, ¿quién manda acá? La suma, ¿sí o no? Sí, la suma. La raíz de números. Ya. Primero, ¿quién manda? ¿Quién manda? Primero, ¿qué hacer? La suma Suma, ajá. ¿Suma de quién? De las. de las Suma raíces. Ajá, sí, ajá. de la suma de los raíces cuadradas. Números Ya está muy bien. Ajá. La suma de las raíces. números pares. Ya, ahí está. Pueden ser números pares o pueden ser números impares. ¿Ya? Los dos son válidos. ¿Ya? Porque está avanzando de 2 en 2, ¿sí o no? Sí, avanza de 2 en 2. ¿Sí? Los pares avanzan de 2 en 2. Los impares también avanzan de 2 en 2. Cualquiera de ellos puede ser. ¿Ya? La suma de las raíces cuadradas. ¿Ya? De números. ¿Ya? Acá puede ser pares o impares. Consecutivos, ¿ah? Ya está, listo. Ya, ojo, ojo, puede ser pares o impares. Listo, ya está. Ya tenemos. ¿Por qué impares? Eh, si X tomaría 1, si X fuera 1, si X fuera 1, no digamos, acá cuánto sería? 3, ¿no? Acá cuánto sería? 5, y acá sería 7. Por eso que te digo, todo depende de cómo es X, ¿no? Si X es 2, ahí sí, ¿no? Son pares, ¿no? 4, 6 y acá va a ser 8. Por eso, cuando avancen en 2, puede ser pares o, ¿no? O impares. ¿Ya? Al menos que el problema te lo diga, ¿no? Te especifique bien. Ahora sí. Ya está. Copien esa partecita de ahí. Ya, copien. Esta tablita va a servir bastante. Ya, copien.